En el tema de los derechos humanos, los principios, existe unos principios constitucionales sobre los derechos humanos. Hay una clasificación general que se denomina clasificaciones de obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos. Cabe aclarar que esta división de las obligaciones y deberes no es uniforme en todos los documentos que hablan del tema. Diferentes autores y organismos internacionales han hecho clasificaciones distintas de lo que debe entenderse como obligaciones generales que tienen las autoridades en materia de derechos humanos, por lo cual es importante hacer la referencia a las tres más conocidas. Una primera clasificación es desarrollada por el Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien en su observación general número 12 desarrolla lo que sería la aplicación de las obligaciones estatales sobre el derecho a la alimentación adecuada. El comité señala que el derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los estados parte. Las obligaciones de respetar, proteger y realizar. El, en las obligaciones en materia de derechos humanos se debe de manejar que el respeto requiere que los estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a los derechos. En proteger requiere que el Estado parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a derechos humanos. Realizar obligación de facilitar y obligación de hacer efectivo. Significa que el Estado debe procurar facilitar e iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso a la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren su acceso a los diferentes derechos humanos. Cuando una persona o grupo sea incapaz por razones que escapen a su control de disfrutar de algún derecho, por los medios a su alcance, los estados tienen la obligación de realizar y hacer efectivo ese derecho directamente. Una segunda clasificación parte de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En la resolución del caso 155 de diagonal 96, la Comisión Africana del 2002 afirmó que existen cuatro niveles de obligaciones para un Estado en materia de derechos humanos. Es respetar, promover y realizar. El respetar implica que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de todos los derechos fundamentales. El, el proteger, el Estado está obligado a proteger a los titulares de derechos respecto de terceras personas mediante la legislación y existencia de derechos efectivos. Esta obligación requiere que el Estado tome medidas para proteger a los ciudadanos, proteger a los ciudadanos o a los beneficiarios de los derechos protegidos de interferencias políticas, económicas y sociales. La protección generalmente implica la creación y el mantenimiento de una atmósfera o marco mediante efectiva interrelación de diversas leyes y regulaciones que permitan que permitan de manera libre sus derechos y libertades. La de promover se relaciona directamente con la obligación de protección. Esto implica que el Estado se asegure de que los individuos sean capaces de ejercer sus derechos y libertades, por ejemplo, promoviendo la tolerancia, fomentando la conciencia general sobre los derechos e incluso construyendo infraestructuras necesarias. La de realizar consiste en que el Estado debe mover su maquinaria para la efectiva realización de los derechos y libertades a los que se comprometió. La tercera clasificación ha sido desarrollada por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y consiste en respetar y garantizar los derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. El de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos
son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estado, como, lo hemos mencionado, o se puede mencionar que la Corte ha dicho que la protección de los derechos más especiales de los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no puede ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público, que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida en la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, opinión consultiva, OC diagonal 6, diagonal 86, del 9 de mayo de 1986, CDA número 6. En la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a que es toda persona sujeta a la jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigida a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Bueno, por mi parte es todo. Un saludo. Hasta luego.